El motivo de consulta, el segundo punto que les dije, ¿no? Se debe interrogar al paciente sobre la causa o motivo por el cual concurre. Se le preguntará qué le ocurre, ¿no? ¿Por qué viene, señor o señora? ¿Cuál es su molestia? Se anotan los datos recogidos tal como dijo el paciente con sus palabras, ¿no? Porque eso es lo que refiere mi paciente. Se anotan los datos con un lenguaje técnico, ¿no? Que en este caso es un lenguaje médico. Ambos son correctos, no hay ningún problema. En el punto 3, que era sobre la enfermedad actual, la enfermedad actual es el núcleo del interrogatorio. Aquí se va a indagar el origen, la evolución cronológica, ¿no? Y las características de todos y cada uno de los síntomas y signos del paciente, de los tratamientos efectuados, resultado de los mismos y las causas posibles del abandono. Por ejemplo, un paciente con TB, ¿no? A medida que el médico avanzará, irá formándose una idea del síndrome que puede presentar, ¿no? La causa probable de su malestar. Tenemos luego como cuarto punto los antecedentes. Los antecedentes es una verdadera biografía médica del paciente. Hay varios tipos de antecedentes, el patológico, heredofamiliar, los personales. En antecedentes patológicos se refiere a todas las enfermedades que puede haber padecido el paciente. Por ejemplo, que el paciente haya tenido tuberculosis, que el paciente haya tenido, no lo sé, a ver, cirrosis hepática, etc. Ahora, los antecedentes heredofamiliares deben consignarse las patologías padecidas por sus ascendientes, descendientes y colaterales. Es conveniente agregar las de los convivientes, ¿no? En el caso de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, yo voy por un problema de náuseas y vómitos, y dentro de mis antecedentes heredofamiliares yo tengo que decir, ¿no? Señorita, tengo familiares que han padecido cáncer gástrico. Es un antecedente heredofamiliar. En los antecedentes personales son la historia medicamentosa. A ver, señor, ¿qué está tomando usted? Usted toma valproato. A ver, usted siempre toma su omeprazol. Su registro de la medicación que está tomando el paciente a su ingreso del hospital o que ha tomado durante el último año. Por ejemplo, doctor, yo vengo por dolor de estómago, pero siempre tomo mi pastillita para mi tiroides. Alergias a algún medicamento y alimentos, ¿no? Preguntarle al paciente, bueno, el doctor lo hace eso, pero tenemos que saber nosotros porque es parte de la historia. Si el paciente presenta alergias a algún tipo de medicamento o alimento. Por ejemplo, cuando yo me fui a emergencia hace un par de semanas, me preguntó el médico, ¿no? ¿Es alérgico a algún medicamento? Yo no puedo decir que no. Sería una mala respuesta, chicos, porque tú no sabes si eres alérgico. Entonces la respuesta es no que yo sepa, doctor. ¿No? Que yo sepa, no. Pero no me han hecho ningún procedimiento para ver si soy alérgico a un medicamento, a un determinado medicamento. Y también ver tal vez si eres alérgico a algún tipo de alimento. Algunos son alérgicos a los mariscos, algunos son alérgicos a tal vez a las flores, ¿no? Etcétera. Luego tengo que ver el registro de las alergias sufridas por el paciente a lo largo de su vida, ¿no? Yo me acuerdo que le dije algo parecido a este punto, le mencioné al doctor, ¿no? Doctor, no sé si soy alérgica, pero ya hace un par de años me acuerdo que tuve una alergia en la piel, en el rostro, y se me empezó a pelar un poquito y me indicaron una cremita. Y yo busqué en la farmacia, pero no había esa crema. Había con otro nombre farmacéutico y me eché y peor, mi piel se empezó a pelar como si hubiera ido a la playa. Y me dijeron que posiblemente era alérgica a la betametasona, que es un corticoide. Ah, ya. Entonces, el doctor va en lo posible a no tratar de usar esos fármacos conmigo. Y eso es un registro de la alergia sufrida por el paciente a lo largo de su vida.
Otro antecedente personal es el riesgo quirúrgico, ¿no? Posiblemente si el paciente ha tenido alguna cirugía. Sí, doctor, hace 2 años me operaron del apendicitis. También es importante. Para ver si tiene algún riesgo después de 2 años hacerle otro procedimiento. También tenemos que ver en antecedentes personales los hábitos. Si hay una alimentación, una adecuada o inadecuada alimentación, si hay diuresis, si hay apetito, cómo es el día del paciente, sus hábitos, en este caso tóxicos, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, etc. Por ejemplo, en un hábito, chicos, cuando yo siempre les menciono como ejemplo, ¿no? Me llegaron a hospitalizar por esta enfermedad que es el COVID. El doctor me dijo, licenciada, ¿cuál es su rutina? Cuénteme. Porque como les menciono, no cumplía con los requisitos, supuestamente, para ser una paciente que esté en un nivel moderado en cuanto al COVID, porque se clasifica en 3, leve, moderado y severo. El leve cuando solamente eres asintomático, pequeño dolor, un pequeño cansancio del cuerpo, nada más. Moderado cuando requieres oxígeno y hospitalización. Y severo ya es cuando el paciente está en UCI. Entonces yo me clasificaba dentro del moderado. Entonces el doctor me pregunta, ¿cuál es, licenciada, su día a día, ¿no? Sus actividades. Entonces yo empiezo a detallar, doctor, bueno, yo trabajo, hago mis clases, aparte de trabajo en vacunas en el servicio, a veces doy algunos cursos virtuales, estoy estudiando, etcétera, ¿no? Le empecé a detallar. Y el doctor se dio cuenta que tenía mucha carga en cuanto a responsabilidades, mi rutina era muy, muy constante, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes también es así. Entonces yo prácticamente no descansaba. Y ahí es donde me pregunta, ¿y en tus días que no estás acá, que no estás trabajando, que estás de libre, qué haces? En la computadora, le digo. Estoy dando clases, tengo un hermano también que está malito, ¿no? Que tiene epilepsia, tengo que supervisarlo, ¿no? Entonces, eso también te genera un estrés, ¿no? Entonces, estimados alumnos, el doctor se empieza a hacer una idea de que más que fue el tema del mismo COVID, que sí produce neumonía, es también la carga de estrés que hace que suba tu cortisol y que tus defensas, por más que estés muy bien en hemoglobina, generan que tus defensas bajen y que no puedan batallar o dar su 100% ante la batalla con el COVID, lo que genera que esa enfermedad desencadene la sintomatología de manera tosca, de manera fuerte, de manera grave, ¿no? Y se complique. Que no es lo mismo, ojo, que le pasa a un paciente asintomático, porque igual está contagiado. El problema es que tal vez esa persona tiene un buen sistema inmune, etcétera. Sé que muchos de ustedes dirán, licenciada, pero yo hago esto, yo hago lo otro, y no me estreso. O me estreso, pero no me he enfermado. Hay que recordar una cosa muy importante, porque eso nos va a ayudar a evaluar bien a nuestro paciente. Que si bien es cierto, tú puedes tener también mucha responsabilidad, pero hay personas que tienen la habilidad y esa destreza de canalizar todo ese estrés y no genera un dolor de cabeza, no genera, no sé, una aparición de acné, no genera un mareo, no genera ninguna enfermedad. Mientras que hay otras personas, como yo, no sé quiénes de ustedes serán así igual, que yo me pongo a hacer miles de cosas, me encanta trabajar, me gusta mi trabajo, me dicen para dictar un curso, ya yo también ya acepto, ¿no? Pero luego estoy con la carga, ¿no? Con el estrés, ya me empieza a doler la cabeza, el acné también, porque yo padezco un poquito de acné, y todo eso se han dado cuenta que es estrés. Entonces, ¿qué hace que esta persona se predisponga más para que pueda tener alguna enfermedad? Hasta lo de mi tiroides me han dicho que es de eso. Entonces, yo veo a tantas chicas de mi edad que hacen muchas cosas, pero yo las veo frescas, fresh, ¿no? Fresh, lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, pero en mí sí genera un estrés.
y lo primero es el dolor de cabeza. Entonces, el doctor en la evaluación de los hábitos del día a día del paciente, en este caso de mi persona, encuentra que posiblemente este ha sido el motivo por el cual yo he estado así o me he vuelto más sensible porque no tengo diabetes, no soy hipertensa, no estoy en obesidad, peor todavía obesidad mórbida. Entonces no cumplo con los papeles o con los requisitos para haber sido una paciente hospitalizada con oxígeno. Entonces, tengamos mucho cuidado porque ahí viene tu buena evaluación, no solamente con el médico, sino también la tuya como enfermero con tu paciente. Porque tú vas a estar todos los días, el paciente te va a indicar todos los días, vas a hablar con tu paciente, vas a compartir una alegría, una tristeza, una noticia con tu paciente. Y eso es lo que yo asumo, chicos, que cuando todo esto acabe del COVID, llegue la vacuna, investiguen, etcétera, hagan investigaciones de esta enfermedad, yo asumo que todo esto que les estoy compartiendo, que es asumir que el estrés ha sido un efecto desencadenante para que se complique el COVID, saldrán como investigación, saldrán como evidencia de que sí, se ha comprobado. Entonces, no confundamos, licenciada, pero yo también hago lo mismo, yo no me enfermo, yo fui asintomática. Bueno, es como tu cuerpo, tu cuerpo y tú misma tengas esa habilidad de canalizar tu estrés o tus rutinas. Yo quisiera hacer lo mismo, pero no puedo, no sé, ¿no? Trato en lo posible. Pero igual hago todas las cosas, con dolor de cabeza, pero las hago. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Ese hábito de mi paciente, ¿no? Dime, León, estabas levantando la manito. Sí, lo que pasa que a mí cuando me estreso, por ejemplo, siempre estoy en un nivel alto de estrés por todas las coyunturas que hay de los estudios, pero me sucede un percance que en mi inmunidad, siempre que es la semana de estudios, una semana antes me sale como que una erupción por herpes, ¿no? Porque mi inmunodeficiencia baja. ¿También eso es por estrés? Sí, es cierto, también es por estrés. Yo también tengo eso. Y ojo, no es el herpes que ustedes están pensando, porque hay dos tipos. El que es por tu sistema inmune, ¿no? Tus defensas, y el otro que es netamente contagio por vía sexual, cuando ha habido un contacto oral. Entonces, sí, y si ya lo has tenido una primera vez, la teoría te dice que vas a volver a recurrir cada vez que entres en estrés e inconscientemente, no es que tú digas, ay, ya, defensas, bájense, no, sino por tu mismo cortisol que sube por tu estrés, hace que tus defensas disminuyan o no tengan esa fortaleza. Entonces, es normal, sí. Ahora, Sí, April acá nos porque dice, sí, siempre me sucede la semana de exámenes, siempre, sí, y peor si son exámenes finales. ya ves, imagínense, chicos. Sí, es normal. Acá April nos dice, hasta subes de peso, bajas. Sí, también. Bueno, yo ya quisiera bajar de peso con el estrés, pero no me pasa eso. Muy por el contrario, hay personas que suben de peso, ¿ya? Porque les da ansiedad, ¿no? Hay personas que en el estrés les da más ansias de comer, ¿no? A mí el estrés me genera ansiedad, tengo que comer algo, ¿no? Si no me arde el estómago del estrés. Entonces sí, es normal, chicos, no se preocupen, pero no debería ser, ¿no? Deberíamos tratar de canalizar. Yo de verdad lo digo así, admiro mucho a mi jefa, ella se mete a hacer varias cosas, al igual que yo, en la rama que nos corresponde, claro. Y yo la veo a ella serena, ¿no? O sea, tranquila, pero yo la verdad no puedo. Y he intentado, pero igual las hago, me lanzo a hacer varias cosas, pero genera un estrés. Y lo primero es la cefalea intensa, ¿no? Yo tengo que hacerme mis masajes, si es posible, a la semana una vez, ¿no? Y eso genera también una enfermedad. Entonces, hay que ver que hay personas que van a ser un poco más susceptibles al estrés y otras que van a poder llevar, ¿no? Su nivel de estrés en el día a día, ¿ya? Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, esto de acá son los antecedentes. Vamos a cambiar ahora. Pero así es, chicos, cuídense bastante, que ahora el estrés es la nueva enfermedad del milenio. Aparte que la verdad, encima con las mascarillas que usamos, peor todavía. Aparte del estrés, se me ha inflamado más el acné, por ejemplo, que yo padezco. Y yo digo, qué raro, si no como ni grasa, nada. Ya el doctor me mira, ya, licenciada, es estrés, ya.
Tendría que bajar su estrés. Y le digo, ¿estrés por qué? Porque estás en COVID, pues, ¿no? Tienes cierto temor a contagio, ¿no? A cierto temor a que te pase algo, cierto temor de que nuevamente te vuelvas a contagiar. Ustedes saben lo peor de una paciente que no ha sido contagiada, que no tiene el COVID, su preocupación es cómo me tocará, cómo lo pasaré, cómo me sentiré, si se me complicará o no, a quién de mi familia contagiaré. Están a la expectativa. En cambio, una paciente que ya tuvo contagiada ya está con el trauma, porque ya lo vivió, ya lo pasó, es cierto, pero ahora viene la etapa de vuelta, me puedo contagiar, ¿cómo me chocará? Tal vez esta vez ya no pase, capaz ahí nomás muero, ¿no? Porque encima su pulmón está en el proceso de recuperación. Imagínense, entonces ya hay un trauma y sube tu cortisol, sube tu estrés. Y eso es el día a día todos los que trabajamos en el área de salud. Y no solamente los de salud, hasta los que vamos a un mercado. Estás con la cara un poco psicoseada, ¿no? Mirando, uy, parece COVID, ¿no? O tal vez estás en el carrito y ha pasado que alguien hace, ¿no? O tose, y ya está tu cara, ¿no? Un poco como que asustada. Entonces sigamos solamente con nuestras medidas de bioseguridad, nuestro EPP, en lo posible, facial y nuestra cubreboca. Tenemos ahora la anamnesis sistemática. Nos dice que para evitar omisiones es conveniente efectuar un interrogatorio por órganos, lo que les mencionaba, sistemas o aparatos, tratando de recoger la mayor tipo de síntomas o signos que tuviera con relación a la enfermedad actual y que hubieran sido pasados por alto. Mi paciente, por ejemplo, viene por un problema de diarreas y vómitos. Yo tengo que usar la anamnesis sistemática, que efectúa una pregunta pero por órganos. ¿Cómo te sientes, señora, a nivel de tu sistema digestivo? Tu estómago, tu hígado, cómo te duele la carne, el riñón. Trabajo todo lo que es el sistema digestivo. Luego puedo irme al sistema urinario. Tal vez el dolor es focal y la causa es en la parte posterior, en los riñones. Y luego en la parte puede ser, no sé, en la parte respiratoria. ¿Y qué tal los pulmoncitos? ¿Respiras bien? ¿Te dificulta para respirar? Etcétera, ¿no? Esa es una anamnesis sistemática, evaluar por órganos, ¿ya? Un ejemplo claro les menciono de una anamnesis y se los doy como ejemplo, como les digo, más que contar mis experiencias familiares, es una experiencia que a veces te queda marcada como enfermera, ¿no? Miren, ¿hace cuánto? 4 días, no, perdón, miento, 3 días, tuve una emergencia acá en casita, ¿no? El hermanito que yo les mencioné, que tiene este diagnóstico de epilepsia, presentó fiebre. Y cuando presenta fiebre, yo sé que muchos de ustedes ya se asustan, ¿no? Fiebre, licencia del COVID. Pero yo asumí que él ya tuvo el COVID, porque cuando yo no sabía que tenía el COVID, pero estaba con fiebre en su momento, pues como mucho creo de ustedes, lo abracé, le di un besito en la cara, estuvo muy cerca a mí. Entonces yo asumí que ya, pues ya él había tenido. Entonces fuimos a emergencia, lo llevó la mamá, mi mamá, perdón, lo llevó, y el médico hace su evaluación, pero él no hace la evaluación por sistemas. Miren su evaluación, es simplemente interrogatorio general. ¿Qué es lo que presenta? Fiebre. Y yo asumí, chicos, que le iban a tomar el hisopado, créanme, o al menos la prueba rápida, porque al final esas pruebas son del Estado. O sea, no tienen por qué ponerse los hospitales nacionales tan especiales, porque son pruebas del Estado, ellos no lo están pagando. Y 2, porque ya no hay tanta demanda de pacientes como antes. Entonces no pueden decir de que no se le debió tomar. Y no le tomaron. Se enfocaron en un pequeño corte que le hizo mi cachorrito, que está vacunado todo, y que por ahí es el tema de la infección, que sí podría ser. Pero ojo, estamos hablando después de 4 días que le mordió el perrito y solamente es una pequeña mordedura, pues, ¿no? Un poco penetrante, sí, pero pequeña. Le indicaron cremas, le indicaron acitromicina y paracetamol, ¿no? Entonces, con él el problema es de que por la fiebre puede estimular a que tenga sus crisis de epilepsia más seguido. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Llega casi y le pregunto, pero te tomaron la prueba rápida, porque está afectando fiebre, está afectando al sistema respiratorio, porque dice que le pica la garganta. Y mi mamá me dice que no le han tomado, que no tiene la necesidad.
Y la verdad, chicos, es una pena porque a veces los profesionales mismos no hacen una evaluación concisa. Entonces, si yo quiero confirmar, y más, estimados alumnos, sabiendo que es un paciente, bueno, él está en la etapa pubertad, pero le consideran niño, ¿no? Etapa pediátrica, y está con un factor de riesgo, correcto, que es la epilepsia, les pregunto a ustedes como profesionales, ¿tiene la obligación de realizarle una prueba rápida o no? Sabiendo que hay un factor de riesgo y que posiblemente podría complicarse con su epilepsia. A ver, ustedes como futuros profesionales usen el chat. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? ¿El chat, profesora, o Sí, también usa mediante el audio? micro, ¿no? Está bien, está bien. Está en el grupo de riesgo, ¿verdad? Y necesita hacer, pero aparte de una prueba rápida, se necesita hacer una prueba molecular y debió hacerse en el momento cuando usted está con los síntomas del COVID. Aparte de Exacto. eso, disculpe, profesora, el tema de reinfección, yo como lo voy a contar como experiencia mía y lo conté anteriormente en el curso anterior. Yo en abril, si no me equivoco, marqué a la prueba rápida IgG, o sea, anticuerpos de tipo Ujú. G. Posiblemente, bueno, como el procedimiento o las normas recién se establecían, en el trabajo me dieron cuarentena de 15 días. Yo en ese momento no presenté ningún síntoma, te cuento. Me fue novedoso para mí, también para todo el hospital, que haya dado un caso de esa forma. Bueno, se siguió el procedimiento, me llevaron, me quedé los 15 días en casa, no manifesté ningún síntoma. Volví y seguí mis labores, pero el tema viene acá. En agosto yo presento síntomas. Yo me acerco al médico de personal y le manifiesto mi preocupación, pero el médico de personal me dice, me dice, yo pongo en tela de juicio mi diploma si usted se ha infectado. Bueno, en ese tema, ¿no? Ya, Ujú. ese mismo día yo mi preocupación y curiosidad mía era qué es lo que me estaba pasando, porque los síntomas, como usted manifiesta, es totalmente, o sea, es desconocidos esos síntomas. Esos síntomas no lo vas a llevar hasta que te enfrentes al COVID. O sea, no es indescriptible, no podrías igualarlo a ninguna otra enfermedad. En mi condición ha sido así, así lo describo. Ujú. Ah, ya, el tema fue que ese mismo día que a mí en el trabajo el médico me dice eso y me hace la prueba rápida. Y es verdad, Ujú. no muestro ningún anticuerpo, ni IgG ni IgM, o sea, no sale ningún anticuerpo en la prueba rápida. Pero a la par yo ya me había adelantado porque también como le vuelvo a decir, me era intrigante por qué estaba manifestando esos síntomas. Me fui a hacer una prueba en una clínica porque era ya por cuenta mía, la prueba Ujú. molecular. Ujú. En la clínica me dan descanso por 5 días y en el transcurso de esos días me llegan los resultados de la prueba molecular y, bueno, di positivo en la prueba molecular. En ese caso ya se amplió mi cuarentena, pero sí, esos días ha sido bien terribles. O sea, la fiebre llegas a 40, tal vez hasta más. Una fiebre intermitente que solamente cede por momentos, por horas al antipirético. La enfermedad no sé, te limita bastante, te quita toda la energía. Es bien terrible, le puedo decir eso. Ya, el tema es que a los 15 días yo vuelvo a ser ya un poquito mejorando, digamos así, ya tomándome en cuenta que ya eran 15 días, vuelvo al trabajo a hacerme presente y verdad, ¿no? Yo en esos días me contacté con el médico de personal y, bueno, el médico personal se extrañó por mi caso y su definición de él fue que la primera tal vez ha sido un falso positivo y esta sí es la Ujú. verdadera, obvio Sí. que era verdadera por molecular confirmada. Pero a los 15 días que yo vuelvo, me hacen la prueba rápida y es verdad, sale recién IgG e IgM marcando. O sea, Mm. usted adelantó diciendo que el sistema inmune, o sea, es la gran diferencia en esta enfermedad. Y es verdad, yo lo he vivido y puedo definir eso. Si un sistema inmune está a la par, fuerte, o sea, no está descompensado, me imagino que es. ¿Aló?
Hola. Creo que es el internet de su compañero. Sí, a veces, chicos, es lamentable, ¿no? No se está haciendo una buena evaluación, y lo digo de manera general. Por eso demos gracias siempre de que estamos estudiando el área de salud, porque el de verdad ser enfermeros o simplemente un profesional de la salud nos va a ayudar bastante a conocer más del tema y hacer valer nuestros derechos. Lastimosamente esas pruebas no son tan confiables, la verdad. A veces eres positivo y te dicen negativo, a veces eres negativo y luego te dicen positivo. Y les diré que hasta el hisopado, su margen de error existe. Es mínimo, pero hay su margen de error. Ya escuché casos también yo. Pero bueno, como menciona su compañero, lo único que nos deja es hacer una buena evaluación de los médicos. Y la verdad yo no sé por qué hay médicos que no les cuesta nada el insumo y deberían realizar un correcto procedimiento, ¿no? April, dime, te escucho. También apoyando a mi compañero, no solamente eso, también, bueno, ya hace un tiempo, hace 2 meses, mi mamá se enfermó y el médico le dijeron que era COVID. Ahí decía en el papelito, decía, posible caso COVID, pero nosotros lo leímos posible, por tantas cosas no leímos posible, y decía COVID. Uno llamaba al MINSA y te decía, nosotros decíamos, por todo el caso, que tenemos un familiar, está grave, y nosotros también estábamos pasando los síntomas, que no sé qué. Y no nos hacían caso. Íbamos al hospital, tampoco hacían caso. Tenía acá un vecino, estaba mal, estaba ya por morir, y lo llevaron a la clínica, y tampoco le hicieron caso. Se murió al último, y a ninguno le hicieron la prueba. Yo también he visto que no les dan importancia a veces a la prueba, aunque sea rápida o molecular. La rápida yo tengo entendida, que acá en el hospital Juan de Gancho, que ese instituto también trabaja, creo, en la rápida estaban haciendo cola y dicen que solamente la rápida se le realiza así en general. En cambio, la molecular solamente se le realiza a los familiares de las personas que han fallecido confirmado por COVID. O sea, son tan especiales en este tema Sí, de no brindar, por así decirlo. Se cohiben mucho, como se dice, ¿no? Que ahora actualmente ya hay, no como antes que era escaso. sí, exacto. Sí, tienes razón, hija. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Yo la verdad, chicos, estaba un poco incómoda por toda esa situación, ¿no? Porque de verdad que él sí corresponde al grupo de riesgo, porque ustedes saben que un paciente con epilepsia, si bien es cierto, en cualquier momento le puede dar su crisis, si es cierto, pero también se habla en la teoría que si hace fiebre, eso estimula a la neurona que haga descarga. Y mientras más seguidos tenga, porque ustedes acuérdense que por el COVID, como dijo su compañero, la fiebre va a seguir, ¿verdad? Y posiblemente lo mantengamos ahí un par de minutos, pero luego va a seguir, propio de su proceso viral, ¿no? En el Profesor, paciente dura que de es 3 a 4 días la fiebre, no baja. exacto, exacto. Entonces, en un paciente normal como ustedes, digamos de que se lo puedes controlar con tu paracetamol de 500, de 1 gramo, etcétera, y puedes soportarlo, no hay problema. Pero en un paciente con comorbilidad por convulsión, esa fiebre que es por el COVID hace que la neurona haga su descarga y más seguido puede convulsionar. Y cada convulsión, acuérdense que hay muerte de neuronas. Entonces, no es bueno que convulsione. Entonces, llegar y escuchar de que no le hicieron, sí genera a veces un poco de incomodidades, ¿no? Luego se lo llevaron al hospital del niño porque en la noche tampoco cesaba la fiebre. Y teníamos un poco de temor, ¿no? De que haga su episodio. Sí, hay impotencia, exacto, ¿no? Y del hospital del niño se fueron con taxi y todo llevándolo porque veíamos que no pasaba la fiebre. Y lo mismo regresaron después de 2 horas que no le quisieron, que no hay necesidad, que siga con su acitromicina y su paracetamol. Muy aparte de saber o no si es eso o no, chicos, el tema también es por cuidado en casa. Si bien es cierto, estamos usando mascarillas, todo, pero también es porque ha habido pacientes que ya han tenido COVID en casa y estamos en el proceso de recuperación, ¿no? De nuestros pulmones. Y a veces en un niño es complicado decirle, oye, ponte las mascarillas, no hables, no te acerques. Lo sienten como discriminación, ¿no? Son muy sensibles. Entonces, chicos, hay que ver ahí que nos falta mucho por mejorar en cuanto a la evaluación. No sé cómo, yo me acuerdo que estuve en el hospital antes de ayer de turno, y siempre uno tiene unos amigos, ¿no? Y como dice todo en esta vida,
tú apoyas a alguien y te van a apoyar, ¿no? Al menos por única vez. Pero sí, ayer me acordé que yo vacuné, me arriesgué también yendo a vacunar, pero ya era negativo, pero fui a vacunar hace un par de meses de una técnica, su bebito en casa. Nos llevamos el termo de nuestro servicio. Eso es lo bueno de trabajar, ¿no? Podemos movilizarnos con el termo, con mucho cuidado. Y lo llevamos el termo a su casa para vacunarlo en su domicilio, para que no exponga a su bebé. Y recordé que la técnica que trabaja en mi servicio, su esposo trabaja en laboratorio. No es jefe, pero claro, ¿no? Trabaja ahí. Y como cualquier persona tiene sus amistades. Y yo le pedí, ¿no? Por favor, yo quiero sacarme de dudas si él ha sido paciente, o sea, debe salir IgG, si es que en mayo conmigo a la par nos contagiamos, o si tal vez está haciendo la enfermedad por cuidado de él, ¿no? Para estar a la expectativa, que se puede complicar con el pulmón. Y me dijo que iba a hablar con su esposo. Y gracias a Dios, hoy, saliendo de acá de ustedes, terminando las clases, voy a ir al hospital, a mi hospital, al que le puedan hacer el hisopado. Es una pena, como me dice April, ¿no? Una impotencia que a veces, de manera transparente, obviamente, pero pidiendo un favor, recurramos a esto, ¿no? Pero a veces es lo bueno de estudiar salud, ¿no? Que puedes tener ese contacto, esa ayuda capaz extra que te puede brindar tus colegas, tus compañeros. Porque si fueras, como dicen, un familiar, un mortal más, créanme que las puertas te las cierran. Y lo mismo va a pasar cuando llegue las vacunas aquí para el COVID. Las colas van a ser inmensas, inmensas, chicos, y lastimosamente va a haber una población, muy bien, April, ¿no? A veces es la única forma, por así decirlo, sí. Y cuando llegue esta vacuna del COVID, créanme que hay mucha población que se va a quedar sin vacuna. La prioridad van a ser, Matito, la prioridad van a ser los adultos mayores, los personal de salud, policías, fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Y último van a quedar aquellos, pues, que no, entre comillas, ¿no? Entre comillas, lo digo con mucho cuidado, que no requieran la vacuna. Y ¿por qué no pensarlo? Porque así pasa en nuestro país. Que el primer lote sí salga gratis, como dicen, pero que los posibles siguientes lotes ya se tenga que pagar por la vacuna. No lo sabemos todavía, ¿no? Pero todo eso se analiza. La gente definitivamente va a venir pidiendo, indicando yo soy diabético, y está ahí para comprobar si es factor de riesgo o no, porque tienen los diabéticos su cartilla, tienen los pacientes con epilepsia su tratamiento, ¿no? Porque así nada más esa vacuna no se va a colocar, si no va a ser como indica el presidente. Entonces, ahí es donde, como dicen, ¿no? Se van a movilizar los contactos, las amistades, hasta por esta vacuna neumococo, que ya conocemos que no protege del COVID, pero protege contra la neumonía por neumococo, pero cuando salió que les protegen también a los adultos de 60 en adelante, la norma también decía a los de comorbilidad, por ejemplo, asmáticos, diabéticos, pacientes de programa de VIH. Y cuando empezó la pandemia, se indicó que podían venir a vacunarse, no les miento, del hospital la cola ya terminaba el mercado del 10, por ahí ya estaba dando vuelta para Huáscar. La cola era inmensa. Y después seguían llegando pacientes y todos decían, señorita, pero yo soy asmático. Y a mí me han dicho que yo soy persona de riesgo. Necesito colocarme el neumococo. Y lastimosamente tenemos que recurrir a eso, ¿no, señora? Tiene una receta, la indicación de su médico. Y como muchos son trabajadores del hospital, ¿qué hacían a sus familiares? Le pedían el favor al doctor que le escribe la receta, ¿no? Paciente es comorbilidad asmático, requiere vacuna neumococo, el sello del médico, y lastimosamente ese era el sustento para que pueda salir la vacuna, para que pueda justificar su salida en el GIS. Asma con un código, ¿no? Venían también por favor, licenciada, mi sobrino, tú le dices el sobrino, luego traía al primo, al enamorado, traía al suegro. Entonces, con eso les quiero decir, ¿no? Demos gracias que somos profesionales o futuros profesionales de la salud, si es que ya lo son como técnicos, de que podemos tener ese conocimiento y ese apoyo, ¿no? Ese contacto. Por eso es que dice que todo en esta vida es de evolución, chicos. Un momento tú apoyas a alguien y en un momento vas a requerir ese apoyo, ¿no?
Y eso es lo que les quería compartir. Muy bien, ¿estaba levantando alguien la mano? ¿Sí? ¿Escucho? Nadie entonces, ¿no? Me parece que alguien quiso levantar la manito. Claro, y ojo, no hay nada de malo que tú pidas apoyo, no estás haciendo nada bajo lo ilegal. Eso lo quiero aclarar, porque la prueba rápida y el hisopado, o sea, es del Estado. ¿No? Eso no es del doctor, no es del médico, no es de la enfermera, es del Estado, y el Estado lo manda. Ahora, lastimosamente quedamos en el criterio del médico si lo hace o no lo hace, o manda la orden a que se haga o no se hace el paciente. Pero, o sea, si vamos a lo que corresponde, por ser un niño de riesgo, factor de riesgo, sí le corresponde. Entonces, no sé la verdad qué criterio han tenido los médicos para no indicar. Pero bueno, sabemos que a veces como salud nos falta bastante criterio. Muy bien, Aló, seguimos profesora, entonces. para hacer Sí, un comentario, dime. parece que los médicos actualmente se guían más a los hechos de los resultados, de las noticias, de las normas, y se han olvidado de toda la parte semiológica que han estudiado. No se llevan más de los signos y síntomas, sino de lo que dicen los resultados, ni toman en cuenta como los factores predisponentes para una complicación, en el sentido Exacto. de su familiar, si llegaba a tener una fiebre mayor a 40 o 42, hubiera tenido que convulsionar, y él ya que es o tiene predisposición a convulsionar, hubiera sido más fatal el caso. Uh-huh. Sí, es cierto. Incluso una amiga que también es colega mía me dice, pero es un factor de riesgo, ¿no? O sea, ¿en qué lógica, en qué cabeza cabe de que no te hagan la prueba? Al menos ya la rápida, ¿no? No el hisopado, pero la rápida. Y es cierto, pues chicos, ¿no? Estamos fallando mucho en esa parte, ¿no? La verdad, a veces los doctores sienten que ellos son los amos y señores de estos exámenes, ¿no? Pero que no es así. No es así, pero bueno, ¿no? Gracias a Dios que ya este amigo me ha contactado con su amistad también y ya pues en una hora más o menos le van a hacer su hisopado y que es más seguro, ¿no? Un poco más seguro que la rápida, pero bueno. Muy bien, en el examen físico o exploración física yo voy a usar técnicas como enfermera. Incluso esas técnicas me van a ayudar a yo determinar alguna tumoración, algún aspecto físico que yo pueda observar y que pueda registrar en mis notas de enfermería. Por ejemplo, si nadie se dio cuenta que apareció o que había un bultito a la altura del ombligo, posiblemente una hernia umbilical, no lo sé. Entonces, yo lo palpo en la evaluación física y veo un bultito y eso tengo que registrar en mis notas de enfermería. La exploración física es el paso que sigue del interrogatorio y es importante realizar un examen completo y ordenado para obtener mejores resultados. El orden de los métodos empleados en la exploración son la técnica de la palpación, en donde para tú explorar o hacer el examen físico usas tus manos, palpas, por ejemplo, para una evaluación abdominal, para una evaluación de mamas. Luego viene la técnica de la percusión. Es una técnica en la cual se usan, en este caso, la manito con ayuda de la otra mano para producir sonidos. Por ejemplo, pones tu manito y produces golpes, ¿no? Un ejemplo, a ver, voy a hacerlo acá en la mesita. ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? A ver, acá. Entonces veo dónde tiene mayor dolor, porque tal vez me dice, sí, acá me duele. Y cuando le vuelvo a tocar acá, ¡au! Me duele acá más. Entonces el otro es reflejo del dolor original, más no es la zona donde le duele fuerte. Voy a usar sonidos, ¿no? O voy a producir sonidos para poder hacer mi examen físico. Esa es la percusión. La auscultación, voy a utilizar el estetoscopio para poder auscultar sonidos en el pulmón. Puedo auscultar sonidos crepitantes, sonidos roncantes, sonidos sibilantes. Si es un sonido sibilantes, es tipo silbido, ¿no? Algo así, empiezo a auscultar con el estetoscopio. Si es sonido crepitante, es un sonido como cuando dejas el caño que gotee, pero una gotita que demora en salir, gotita, gotita, así es un sonido crepitante. Eso lo vas a auscultar en el pulmón. Y un sonido roncante son pacientes, por ejemplo, cuando hay flema,
¿no? Y empiezas a auscultar, a escuchar un sonido como si fuese, ¿no? Que es la flema que posiblemente tenga el niño o el adulto. Otra técnica es la inspección o también llamada observación. Ahí voy a usar la técnica, voy a usar el órgano de los ojos. ¿Por qué? Porque voy a observar, voy a inspeccionar las fases de dolor, la deposición, el vómito. Entonces, en la palpación uso la palma de las manos, en la percusión uso las manos para producir sonidos, en la auscultación uso el oído y en la inspección uso el órgano de la vista. Bueno, en la parte de medición, que es otro tema, no son las 4 técnicas para un examen físico, vemos también que debemos medir los signos vitales, el estado de conciencia, si está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, ver una talla, ver cuánto tiene de peso nuestro paciente. Son mediciones que nos van a ayudar a poder completar nuestro examen físico. Pero nuestras 4 técnicas son las que he mencionado. Los exámenes complementarios, ¿no? Nos dicen que son procedimientos que ayudan de manera definitiva a la exploración física. Y con este examen complementario nos ayuda a llegar a un diagnóstico dentro de un estudio clínico. El examen ya confirma la sospecha. Por ejemplo, un ejemplo claro que les he dado de mi hermanito. Ahorita están pensando que la fiebre es producto de una infección. Sí, es cierto, fiebre es infección, puede ser viral, puede ser bacteriana, pero que creen que es por la mordedura pequeñita del cachorro, que es hace 4 días, que se ha infectado esa herida. Otro médico dice que posiblemente es algo viral, ¿no? Que va a ser su proceso viral y que luego va a quedar ahí, ¿no? Va a desaparecer. Pero ¿quién confirma, estimados alumnos, el examen complementario que se le han negado a realizar y que lo voy a hacer hoy día? Con eso ya definimos, ya hizo fiebre por COVID, ¿no? Y de igual manera, si ese examen complementario, vamos a imaginar, sale negativo, es decir, que no es del COVID, entonces también te confirma te confirma que lo que tenías como sospecha no es. Entonces no es el COVID. Y ahora te demanda pensar cuál sería la causa, porque ya estamos eliminando una posible causa. Entonces, el examen complementario va a definir, en este caso, cuál es el problema o el diagnóstico que tiene nuestro paciente. Tenemos exámenes de gabinete que son las radiografías, los ultrasonidos, las tomografías, las resonancias magnéticas, con contraste, sin contraste, etcétera. El TAC, la tomografía axial computarizada, la mastografía y un montón de exámenes. Y tenemos los exámenes de laboratorio que son los de sangre, orina, heces, bueno, ahora, ¿no? Los hisopados también que se realizan. El diagnóstico nos dice lo siguiente: una vez finalizado el examen físico, tendremos que estar en condiciones de emitir un diagnóstico sindrómico. Deberán consignarse estudios o exámenes solicitados y el resultado de los mismos con el fin de llegar a un diagnóstico etiológico. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar todos los exámenes, los resultados, las placas, y voy a ver todos los resultados para yo llegar a un diagnóstico etiológico. Quiere decir que voy a llegar a dar un diagnóstico etiológico, quiere decir un diagnóstico por el cual sé que es la causa de esa enfermedad. Y anatómico, en qué zona está afectando, para concluir con un diagnóstico definitivo. No sé si ustedes han sido muy curiosos, pero cuando uno ingresa a emergencia, siempre vemos en la historia clínica diagnóstico de ingreso, diagnóstico del alta. Es decir, al diagnóstico de ingreso normalmente le llaman diagnóstico probable, ¿no? Por ejemplo, viene con diarrea, viene con vómitos, dolor, yo pongo posible o descarte de una gastroenterocolitis. Ese es un diagnóstico probable, ¿no? O sea, un diagnóstico o un posible diagnóstico que sería la causa del cual tiene esos malestares. El diagnóstico definitivo, como dice su nombre, ya es el último, el definitivo.
El que sí o sí es ese diagnóstico porque lo he comprobado con exámenes de laboratorio, ecografías, placas. ¿Ya? Miren, cuando yo ingreso, por ejemplo, por COVID, a emergencia, me hospitalizan, dice diagnóstico de ingreso, COVID, confirmado, luego ponen IRA, ¿ya? Gastritis, hipotiroidismo. Y diagnóstico definitivo, ya no le colocan IRA, sino le colocan COVID, ¿no? Y también le ponen hipotiroidismo, porque ya es comprobado, ¿no? O sea, la causa de la IRA era por el COVID, ¿no? Y neumonía también le colocaron. Entonces ya el diagnóstico definitivo es con todas las placas, los exámenes de laboratorio, etcétera, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el consentimiento informado. Muy bien. El consentimiento informado es la conformidad o asentimiento del paciente, que ya lo habíamos hablado. Puede ser del padre, del tutor o de un encargado. En este caso, de que ese paciente pueda recibir un procedimiento estomatológico o una intervención quirúrgica. Obviamente, esto luego de haber recibido y entendido toda la información para tomar una decisión libre e inteligente de mi paciente. Ustedes sabrán que para tomarse el hisopado también firmamos. No creo que ustedes han firmado a ciegas, al menos por el hisopado, porque bueno, la prueba rápida también, pero más es con el tema del hisopado. Te hacen firmar una hojita donde tú permites que te hagan esta prueba, ¿no? Y luego te dan tu resultado para que tú de manera libre e inteligente puedas decidir tomarte ese procedimiento. Ustedes saben que así como el hisopado, que no tiene tanto riesgo, también es un procedimiento invasivo, pero es un procedimiento que genera dolor. Gracias a Dios, en mi turno, cuando a mí me hicieron, hubo una técnica que fue muy linda, ¿verdad? Muy linda persona, profesional. Y me dijo, ¿no? Licenciada, yo le voy a poner el hisopado, perdón, le voy a hacer despacito, pero colabore, porque mis compañeras son bien toscas, ¿no? Y hasta he visto que hacen sangrar. Y yo me asusté porque era la primera vez de esta prueba, nunca me he hecho un hisopado. Y recuerdo, chicos, que ingresó, sí es cierto, hay un dolor, hay una molestia porque es un cuerpo extraño, y rápidamente, pero suavemente giró y tomó la muestra, ¿no? Pero luego de eso, un par de meses, una técnica de mi servicio se hace porque le dolía la espalda, pero ella ya era positiva hace un par de meses, pero quiso hacerse el hisopado. Le mandaron el hisopado, chicos, y no les miento, vino de esa área mi servicio llorando. Obviamente no llorando tanto del dolor, sino llorando porque te estimula, ¿no? Un poquito el procedimiento y hace que botes algunas lágrimas. Y luego se suena la nariz porque veía que toda su cubreboca estaba de sangre. Bueno, una parte. Y ella se quiere, ¿no? Un poquito, lavarse la nariz porque se había manchado de sangre y empiezan a salir coágulos de sangre de su nariz. Sabrá Dios quién le ha tomado el procedimiento, pero que me dijo que sí, fue muy tosca con ella. Fue tan tosca al punto, imagínense, de reventarle esa venita y producirle un sangrado nasal. De ahí se asustó y ya no quiere más hisopados, sino pruebas rápidas. Entonces, para ese tipo de procedimientos que vemos ahora en la actualidad, también damos o se entrega una hojita para que tú firmes y autorices el procedimiento. Muy aparte porque ustedes saben que el Ministerio de Salud se llega a enterar y ellos te llaman, ¿no? Para hacerte el seguimiento. O sea, no es que va a ser tan personal, ¿no? Tan íntimo, sino que va a haber entidades que lo van a saber.
Tenemos también la evolución. En la historia deberán estar registrados todos los datos referidos a los posibles cambios de los síntomas y de los signos. La terapéutica instituida, los cambios en los signos vitales, los resultados de los exámenes, la aparición tal vez de nuevos síntomas. Tal vez viniste por dolor, diarrea, vómito, y luego veo que te aparecen unas manchas en todo el cuerpo. Entonces, eso va en tu evolución, ¿no? Cómo vas evolucionando. En fin, todos los posibles cambios que hubiera en el día a día del paciente. En las indicaciones tenemos aquí el problema diagnóstico, la actividad, tal vez vamos a indicar, el doctor va a indicar reposo absoluto, reposo relativo. Por eso es que hay pacientes que dicen, uy, quiero ir al baño, señorita. No, señor, usted no se puede mover, pero yo camino normal. No, señor, porque se puede descompensar. Si quiere, le paso la chata, o en el caso de los varones, el papagayo. Vamos a ver el tipo de dieta que manda el doctor: blanda, hipersódica, hiposódica, hiperglúcida, hipoglúcida, hiperproteica, hipoproteica, blanda. Otra indicación que vamos a ver es las interconsultas. Posiblemente, no, esta paciente vino no, supuestamente con sangrado vaginal, y está toda cohibidita, no es una adolescente. Interconsulta con psicología, interconsulta con psiquiatría, ¿no? Y ahí el psiquiatra vendrá al área de hospitalización, hará la entrevista a la paciente, se contactará con ella, y en la consulta se dan cuenta que ha sido una violación de su padrastro o de su papá, ¿no? Entonces, esas son las interconsultas. Control de signos vitales, bueno, ¿no? Los controles y con horarios. Un plan de hidratación, tal vez el médico indica que se quede con su cloruro a goteo lento, ¿no? Para reposición de líquidos, sus electrolitos. También va a indicar la analgesia o para sedación, la vía, si es oral, intramuscular, intravenoso, el horario y la medicación con dosis, ¿no? Yo qué sé, le van a indicar, a ver, 2 frascos de ciprofloxacino cada 6 horas, ¿no? La vía de administración y el horario. Luego tenemos también otra parte de la historia de las notas de enfermería y las gráficas. Bueno, las gráficas se refiere a nuestra hoja gráfica, ¿no? Donde vamos a graficar, valga la redundancia, la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Y mis notas es un espacio para desarrollar las observaciones, los controles, y esto debe ser un control de hora por ejecución, dada la importancia que tiene su participación en el cuidado del paciente. Hablar de notas de enfermería sería redundar porque ya lo hemos tocado. Esas notas que tú realizas, cómo te llegó tu paciente y todo tu SOAPIE o tu PAE en tu paciente, pero resumido. Pues no vas a hacer ahí en tus notas tu cuadro, mis objetivos a largo plazo, a futuro. No. Y son más directas, ¿no? Más corto tus notas de enfermería por cada turno de 12 horas. Sí, José, te escucho. Profesora, usted habló hace un rato de las historias clínicas electrónicas, así por tomar el tema en ese sentido. Sí. ¿Ya les han capacitado cómo va a ser las notas ahí o viene un formato para marcar? Porque nos tomaríamos bastante tiempo en estar en la computadora, a estar con las actividades y más si tenemos un número mayor de a 10 pacientes. Miren, yo les voy a ser honesta, al hospital ya llegó ese formato electrónico, pero ¿saben a qué áreas se están capacitando? A hospitalización, no COVID y COVID y emergencia. Las áreas, por ejemplo, inmunizaciones o CRED, todavía no nos ha dado fecha de capacitación porque ustedes saben que ahorita todo el hospital es COVID, están dando prioridad a esas áreas. Pero todo también va a ser para escribir, chicos. No he escuchado que sea, al menos en mi hospital, no he escuchado que sea con ítems para darle el check nomás. Lo que sí he visto es que en las hojitas manuales que les mostré en el curso de PAE, venían ya para que tú con el lapicito le des el X, le des el check de ese dominio que escogías. Pero en esto de acá, que es computarizado, me parece que va a ser para que tú escribas. Y demora,
demora, porque de verdad con estos pacientes, encima que necesitan estar al 100% supervisados, el escribir, sentarse, es un tema complicado. Entonces, más detalles sí, la verdad soy honesta con ustedes, no les podría dar, recién lo están incorporando. Sé que las clínicas ya lo tienen, pero ustedes saben que las clínicas se rigen bajo las normas del MINSA, pero las clínicas son independientes, ¿no? Ellos manejan sus propios formatos, un poco sus políticas. Entonces, MINSA no es así. MINSA lo maneja de una sola manera, ¿ya? Entonces, esperemos que se adecue, pero con esta colega que trabaja en COVID, le pregunté, siempre es bueno, por eso les digo, no solamente quedarse con ese conocimiento, sino también preguntar, ¿no? Y ella me dijo de que no venían con opciones, que todo era para escribir. Así como tú escribes en la historia, vendrá pues la hoja de indicaciones, vendrá la hoja de notas de enfermería, pero que la enfermera tenía que escribir. Entonces, ahí va a haber un poquito tal vez de dificultad en los primeros días. Pero bueno, ante los cambios tenemos que sumar, ¿no? Y ya no estar en la época de piedra. Entonces ya no se debería usar la historia. Pero bueno, se usa aunque no quieran. Ahora se sigue usando la historia con manuscrito y la historia computarizada. Imagínense, todavía no hemos dejado la historia con manuscrito. Como todavía no manejan muy bien algunos, están usando los dos hasta que poco a poco ya se deje el manuscrito y todo pueda pasar a ser computarizado. ¿Ya? Tenemos la hoja de alta. Una vez efectuado diagnóstico y tratamiento, el paciente deberá ser dado de alta. El paciente internado puede abandonar la institución, que es la famosa, acuérdense, alta voluntaria. No te pueden obligar. Por haber él decidido abandonar el servicio, se le llama el alta voluntaria. Por haberse curado, ¿no? En este caso, definitivamente con restitución total o por secuelas, también te puedes ir de alta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ingresé por dolor, vómitos, náuseas. Ya se me quitó las náuseas, ya se me quitó los vómitos, el dolor. Pero obviamente sé que no estoy bien al 100%. Tal vez tengo una gastritis y solamente el tratamiento me ha hecho calmar la sintomatología. Y tengo que ir al gastroenterólogo. Eso sería una alta por haberse curado. Tenemos la alta por haber cursado una etapa debiendo retornar. El alta temporaria, es decir, que se va de alta, pero tiene que retornar posiblemente para una segunda cirugía. Tenemos también el tratamiento quimioterapéutico, ¿no? Ustedes saben que esos pacientes constantemente están con terapias. Tenemos también el alta por haber solucionado el brote agudo de una patología crónica. El alta por estar en condiciones de proseguir el tratamiento en su domicilio. Por ejemplo, viniste por sangrando, ¿no? Posiblemente por la boca, una hemoptisis, ¿ya? Y te hacen la evaluación todo y creen que es, no sé, una ruptura interna del estómago, una úlcera gástrica, te hacen los exámenes, todo, y descubren que tienes tuberculosis. Y ahí indicas tú que abandonaste varias veces tu tratamiento, eres un paciente con TB multidrogoresistente y tratan de calmar esa hemoptisis, ¿no? Poniendo un anticoagulante, colocando medicamentos y luego tienen que retornar, ¿no? Cuando ya pasa el peligro, tienes que retornar a tu domicilio y luego ir a tu posta para pedir tu pastillita y proseguir tu tratamiento en tu domicilio. Tenemos el alta por fallecimiento, ¿no? Ahora, consignar si se efectuó necropsia, ¿no? Que ellos ya son los encargados, si tú tienes duda, pides necropsia para que puedan ver la causa de la muerte, porque siempre recordemos que cuando un familiar muere, por un tema de que la persona busca un responsable para sanar su dolor, su tristeza, va a buscar culpables muchas veces, ¿no? Estos datos deberán ser adoptados al paciente ambulatorio según sea el caso. Luego tenemos la epicrisis.
¿Ya? Una vez registrado el alta del paciente, en la historia clínica deberá colocarse un resumen referido exclusivamente a la patología actual y con una referencia a los antecedentes que estén relacionados a la enfermedad. Constará también el tratamiento que se le dio y un resumen de los resultados de los exámenes que se ha hecho el paciente, ¿no? Como también su posterior conducta del paciente, porque tal vez mejoró el dolor, mejoró la sintomatología. En pocas palabras, es un resumen con el que se cierra la historia clínica, se le llama epicrisis. En pocas palabras, chicos, la epicrisis es un resumen que hace el médico cuando se va a ir el paciente de cómo entró, qué tenía, qué exámenes le hicieron, qué tratamiento recibió, cómo fue mejorando y cómo se está yendo. Tal vez se está yendo con alguna interconsulta por gastroenterología, también va a ir en la epicrisis. Se le indica interconsulta con gastroenterología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es la epicrisis. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos?